Hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos sumergimos en la vida de un hombre que caminó sobre la tierra como un faro de esperanza, un testigo viviente de la gracia de Dios, Juan Pablo II. Su historia no es solo un relato de triunfos y desafíos, sino un testimonio del poder de la fe y del amor de Dios. Karol Wojtyła, nacido en Wadowice, Polonia, en 1920, comenzó su vida en circunstancias humildes. Su infancia estuvo marcada por tragedias. La muerte de su madre cuando tenía solo 9 años, seguida por la muerte de su hermano mayor y de su padre. Estas tempranas pérdidas podrían haber quebrado su espíritu, pero en cambio, lo fortalecieron, acercándolo más al corazón de Dios. Creciendo en una época turbulenta, Karol experimentó el sufrimiento de la opresión, primero bajo los nazis y luego bajo el régimen comunista. Pero a pesar de las adversidades, encontró su vocación al sacerdocio, un compromiso que lo llevó a convertirse en uno de los líderes espirituales más influyentes del mundo. En 1978 se convirtió en el Papa Juan Pablo II, el primer papa no italiano en 455 años. Durante su pontificado, viajó por todo el mundo, llevando el mensaje de Cristo a millones. Enfrentó desafíos políticos, como la oposición a los regímenes comunistas en Europa del Este, y desafíos espirituales, como el diálogo interreligioso y la defensa de la doctrina católica. Sin embargo, como todos nosotros, también enfrentó desafíos personales. En 1992, le diagnosticaron un tumor en el colon, que fue rápidamente extirpado. Pero eso solo fue el comienzo de sus problemas de salud. En los años posteriores, enfrentó varias enfermedades, incluida la enfermedad de Parkinson. La progresión de la enfermedad hizo cada vez más difícil para él hablar y moverse. Aún con sus crecientes dificultades físicas, su fe nunca flaqueó. Continuó viajando, encontrándose con los fieles y liderando la Iglesia Católica con una determinación y fuerza de voluntad que inspiró a millones alrededor del mundo. Su última aparición pública, poco antes de su muerte en 2005, fue un momento de profunda emoción para todos los que lo vieron. Aunque se le veía claramente debilitado y en sufrimiento, su presencia irradiaba una paz y serenidad que solo una profunda fe puede dar. Con manos temblorosas, bendijo a la multitud reunida en la plaza de San Pedro, un gesto que tocó el corazón de millones alrededor del mundo. Juan Pablo II veía su sufrimiento como una participación en la pasión de Cristo. Creía firmemente que, a través del sufrimiento, podía unirse más profundamente a Cristo y ofrecer sus dolores por la salvación del mundo. Esta visión redentora del sufrimiento estuvo en el centro de su encíclica Salvifici Doloris, en la que exploró el significado y valor del dolor y el sufrimiento en la vida cristiana. Pero ahora, concentrémonos en su encíclica Salvifici Doloris, un profundo documento que explora el misterio del sufrimiento. Juan Pablo II escribió esta encíclica para responder a la pregunta: ¿por qué sufrimos? Exploró cómo el sufrimiento, aunque sea una consecuencia del pecado original, puede tener un significado redentor en la vida cristiana. En la encíclica, Juan Pablo II enfatizó que el sufrimiento es una parte intrínseca de la experiencia humana. Pero, a través del prisma de la fe, podemos ver el sufrimiento no como un castigo, sino como un medio para acercarnos más a Cristo. Habló del sufrimiento como una comunión con la pasión de Cristo. Cuando sufrimos, no estamos solos. Cristo sufre con nosotros y nos ofrece su gracia y consuelo. Juan Pablo II también exhortó a los cristianos a ver el sufrimiento como una oportunidad para el crecimiento espiritual. A través del sufrimiento, podemos purificar nuestras almas, ofrecer sacrificios a Dios y participar en la redención del mundo. Escribió: en el sufrimiento, el hombre se vuelve más maduro, se acerca más a Dios, se vuelve más parecido a Cristo. La manera en que Juan Pablo II enfrentó la enfermedad y el sufrimiento habló no solo a los católicos, sino a personas de todas las religiones y a aquellos sin fe en todo el mundo. Mostró que la dignidad humana no depende de las capacidades físicas o de la salud,
sino de la sacralidad intrínseca de la vida humana. Enseñó que, incluso en medio del sufrimiento más profundo, siempre hay esperanza, amor y un profundo significado. La grandeza de Juan Pablo II, al enfrentar la enfermedad y el sufrimiento, no reside solo en su resistencia física, sino en la profundidad de su fe y en su capacidad para transformar el sufrimiento en un poderoso mensaje de esperanza. Su vida fue un testimonio viviente de que, incluso en las circunstancias más difíciles, con fe y determinación, podemos encontrar significado, esperanza y amor. Hermanos y hermanas, que la historia de Juan Pablo II nos inspire y guíe en nuestros desafíos diarios. Que podamos encontrar fuerza y esperanza en su testimonio y que podamos aprender, como él, a ver el sufrimiento no como un castigo, sino como un medio para acercarnos más a Dios. Háganos saber qué piensa en los comentarios y no olvide suscribirse al canal para no perderse los nuevos videos y para formar parte de la comunidad de fe y oración. Que Dios los bendiga.